Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hora de Noticias. Hoy día viernes 2 de octubre del 2020. Les acompaña Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información como siempre en estos viernes express que les traemos habitualmente. Mire, tuvimos en toda Australia ayer 19 casos de coronavirus. O sea, ni 20. De los cuales 15 fueron en Victoria, 4 en Sydney, pero eso incluye un caso que se había contraído hace mucho tiempo. Nada. El país hoy en día es, como se diría en inglés, prácticamente COVID-free. Mientras tanto, el primer ministro dio un discurso en el día de ayer en la National Press Gallery y dijo que no puede pronosticar él, por ahora, la cantidad de trabajos que se pueden llegar a crear de aquí a Navidad. No lo puede pronosticar porque no lo sabe, pero dijo que van a proponer en el presupuesto que se va a presentar la semana que viene, van a proponer más recortes impositivos para estimular la economía. Dice que él no quiere decir a la gente cómo tienen que gastar la plata, pero que él espera que la plata vaya a los sectores de ventas minoristas y a los sectores de hospitality, como restaurantes, cafés y demás, que fueron los más afectados, o uno de los más afectados por la pandemia. Y él dice que él tiene 3 componentes para presentar en el presupuesto. El primero va a ser amortiguar el golpe que nos causó la recesión inducida. Segundo, recuperar lo que se perdió. Y tercero, construir para el futuro. La verdad que unas palabras divinas, pero si usted trate de encontrar algún contenido ahí adentro, más allá de los recortes impositivos que no sabemos cuáles van a ser exactamente, así que no les puedo decir cuáles son porque no lo anunciaron y yo no tengo acceso a los documentos secretos del Departamento del Tesoro, no sabemos realmente dónde estamos parados. A mí, humildemente, me gustaría hacer una propuesta, primer ministro. Así, Scott, yo sé que usted está muy ocupado, pero mire, hagamos una cosa. En el mundo hay coronavirus por doquier, ya hay tantos contagiados, más de 33 millones, y usted sabe que si usted es multimillonario o el más pobre, es lo mismo, se puede contagiar igual. Y si algo quiere la gente en la vida, y esto ha quedado comprobado por el coronavirus, es seguridad. ¿Y qué mejor seguridad que la que tenemos hoy en Australia o en Nueva Zelanda, pero pongamos Australia, donde prácticamente no tenemos COVID? ¿Y no le parece, mi estimado primer ministro, que sería una idea inteligente? Yo sé que no abundan en el gabinete, pero discúlpeme, me quiero tomar el atrevimiento, pero ¿no sería el momento de abrir las fronteras, por supuesto, testeando rigurosamente a todo el mundo para que no entre nadie con COVID desde ya, ¿no? Sean en cuarentena en las casas, en cuarentena en los hoteles, testeos en los aeropuertos, testeo después de los aeropuertos, testeo 30.000 veces, testeo la garganta, testeo donde quiera. Pero que entre gente seguro. Y no es el momento de empezar a traer a la gente más, ya que a usted le interesa el dinero. Yo sé que la reunificación familiar ha quedado demostrado por las medidas que usted ha tomado, que le importa 3 cominos, porque a mí no me deja importar a mi madre, y no le importa un cuerno que haya gente australianos que estén parados en el mundo. Pero no, olvídese de Argentina. Usted no puede traer a su padre o su madre que está en Londres o en Glasgow o en, qué sé yo, o en Manchester o en Dublin. Así que yo sé que la reunificación familiar le interesa a 3 cominos. Eso está quedado claro por sus acciones, a pesar de todo su lindo discurso. Pero lo interesante de esto es que a usted le interesa que Australia se recupere económicamente. Lo dice todo el tiempo. ¿Y no le parece que sería genial? Mire, es una idea y no le cobro nada. Además, la aclaro por contársela. Pero ¿no es una buena idea para poner visas para que la gente que tiene más dinero pueda venir a vivir a un país hoy que no tiene COVID? Porque claro, les soy sincero, yo a lo mejor podría salir de Australia. Le invento una razón válida al burócrata que usted puso para que guarde que está resguardando las fronteras, el gatekeeper que usted tiene ahí, y a lo mejor me dejan salir. Pero, ¿sabe? Podría incluso ir a Gran Bretaña, podría ir a Europa, pero ¿sabe? O Argentina. Pero la verdad, muchas gracias, no voy a ir porque hay COVID por todos lados. Puedo llegar, me pueden dejar entrar, me puedo contagiar el 5.º día, 6.º día o 18.º día. Se ha contagiado todo el mundo, desde el primer ministro Boris Johnson para abajo. Entonces, no es muy atractivo. Pero venir acá a Australia,
Es muy atractivo. Entonces, ¿por qué no tratamos de ganar plata con eso? Porque la gente que tiene mucho dinero, no solamente en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, bueno, toda esa gente a lo mejor puede comprar la manera de entrar a Australia, porque, ¿sabe qué? Vamos a vivir con el COVID por lo menos 1 año, 2 años más. O sea, eso de la vacuna, claro que no se lo cree más nadie. Usted nos vendió la vacuna de la AstraZeneca, ¿se acuerda, primer ministro? Dijo que tenía la vacuna, la receta contra el COVID. Bueno, hoy Estados Unidos dijo que la vacuna de AstraZeneca no la pueden ni testear porque es peligrosa, y por orden de la Food Drug Administration, o la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en Estados Unidos dijo que es la vacuna de AstraZeneca, esa que la cual ustedes están enamorados, y que nos dijo que iba a ser la primera que iba a salir, la más efectiva, y que se iba a aplicar lo más pronto posible. Bueno, esa no va más. En Estados Unidos dijeron que se terminó porque había 2 personas que se la aplicaron, que eran los conejillos de Indias voluntarios, que ambos desarrollaron mielitis transversa, que es un nombre muy, pero muy paquete, pero lo que significa que usted tiene parálisis en las piernas. Y no es muy agradable, claro. Mejor, yo prefiero agarrarme COVID que agarrarme parálisis en las piernas. Entonces, esa vacuna que usted nos prometió, ya no habla nadie. Es más, ahora ha quedado ya oficializado por los Estados Unidos que no puede ni siquiera testearla, y está parada sin que no puedan hacer nada desde el 6 de septiembre, o sea, ya casi un mes. Y el Departamento de Estados Unidos quiere determinar si existieron efectos secundarios similares en los ceros de otras vacunas diseñadas por el socio de AstraZeneca, que es la Universidad de Oxford. Eso no significa que se crea que hubo problemas de seguridad asociados con cualquiera de esas vacunas, pero por las dudas. O sea que la realidad es que vacuna no va a haber. Entonces, por mucho tiempo. Entonces, a pesar de que el presidente Trump en el debate de anteayer, que dijo, vamos a tener una vacuna en semanas, sí, no, por las dudas no le compre un auto usado a Trump, porque se va a quedar con el manubrio en las manos y sin motor, porque realmente si el presidente de Estados Unidos va a decir que va a haber una vacuna en semana, bueno, ya realmente esto no supera toda mi imaginación. Pero no sería, usted póngale que ponemos una visa para que la gente pueda venir a vivir a Australia, le cobramos, qué sé yo, $40, $50,000. Estamos hablando de la gente más rica del mundo, o $30,000. Y pueden venir acá con la familia y pueden vivir felices como vivimos nosotros, que usted hoy tiene más chance que lo parta un rayo 5 veces en una semana que agarrarse COVID en Australia. Y así, todos contentos y felices, porque las cifras que tenemos en Australia hoy son 55 personas en los hospitales, de los cuales 9 están en terapia intensiva. Eso es en todo el país. Es un chiste. En New South Wales hay 8 en los hospitales y 3 en terapia intensiva, y en Victoria 44 en los hospitales y 6 en terapia intensiva. Eso no es nada. Entonces es el momento realmente para usar un poco de imaginación. Por supuesto, si quieren bajar los impuestos, bájenlo. Ahora, yo no sé cómo van a hacer para bajar los impuestos en un momento cuando necesitamos plata para pagar todo lo que nos falta. Pero bueno, si lo quieren hacer, bienvenido, pues pagaré menos impuestos, porque con lo que estoy pagando ya es mucho más que suficiente. Igual usted lo derrocha, le pagan salarios extraordinarios a funcionarios que lo hacen poco y nada, ya lo sabemos eso. O a la ABC, que le pagan $1.000 millones por año de mis impuestos, que no sé exactamente qué yo recibo en retribución, pero bueno, déjelo ahí. La cuestión que eso me parece que sería una buena idea, porque, ¿sabe por qué se lo digo? Yo se lo digo casi con un poco de humor, pero de humor no hay nada. No vamos a poder ir a ningún lado por mucho tiempo. Y la única chance es que alguien venga, con todos los recaudos que sean necesarios, porque de acá estamos varados, pero varados en serio. Sin vacuna, que no hay, sus chances de salir a Australia hoy en forma segura son casi imposibles. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En quizás su declaración hasta ahora más irritante, ridícula, absurda y maleducada, el Premier de Western Australia, el señor Mark McGowan, dijo algo, mire, se lo voy a contar tal cual y usted saca las conclusiones, yo después le doy las mías. Digo que a Western Australia no le conviene abrir las fronteras al resto de Australia porque eso es para favorecer a los otros estados y que va a perjudicar a la gente que vive en Western Australia, porque lo que quieren los otros estados en que se abra la frontera de Western Australia es sacarle la plata a los residentes de Western Australia. Digo, el beneficio de abrirle las fronteras a South Australia o el territorio del norte
para Western Australia no existe, porque no hay ningún beneficio. Porque mucha más gente que vive en Western Australia va a ir de vacaciones a South Australia, el territorio del norte, que gente del territorio del norte de South Australia va a ir a Western Australia. Y todo lo que vamos a hacer es perder trabajo. Bueno, eso es tan absurdo, es tan ridículo, es tan patético, es tan poco inteligente, es de tan falso nacionalismo, barato populismo demagógico de quinta categoría, que se lo voy a simplemente desenmascarar de una sola manera. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo acá en New South Wales? Nosotros decimos, bueno, cerramos toda la frontera de New South Wales, porque ¿sabe qué? Nosotros acá tenemos 7,5 millones de habitantes, y Western Australia tiene 2,4 millones. Entonces, si cerramos la frontera para que nadie pueda venir a New South Wales, eso significa que no queremos que nadie vaya a Western Australia, porque si alguien va a Western Australia va a gastar plata que podía gastar en New South Wales. O sea, este tipo, McGovern, este pigmeo de la política, no tiene inteligencia suficiente para darse cuenta que él no es el dueño de Australia y que él no es el rey de Western Australia. Él es simplemente el administrador de una provincia. Western Australia es una provincia. Acá lo llaman estados, pero en otros países lo llaman provincias o regiones. No es nada más que eso. Es como si el gobernador, no sé, de Catamarca o de Córdoba, la Argentina, o de la tercera región en Chile, se pusiera a hacer este tipo de declaraciones que atentan contra no solamente la unidad nacional, sino el beneficio nacional. Pero ese es el nivel de los premiers que se han adueñado de las decisiones que se están tomando hoy en Australia. Ese es el nivel. O sea, este tipo debe, en mi opinión, no merita el cargo, porque tiene una popularidad del 90%. Entonces, ¿qué se puede hacer contra esto? Tener paciencia nada más y esperar que en algún momento el sentido común vuelva a prevalecer en nuestra querida Australia. Porque hoy no es que no abunda, sino que escasea profundamente. ¿Y a quién le contestó el primer ministro a esta barbaridad nacionalista? Nada. Dice, y vuelvo a reiterar, McGovern dijo, los otros estados quieren que abramos nuestras fronteras, así los turistas de Western Australia van al este del país y gastan la plata que nosotros tenemos, la gastan allá. ¿Y por qué no? Si pensás eso, campeón, ¿por qué no sacás, usted mismo saca el Western Australian Dollar entonces? Sus propias embajadas, su propio ejército, su propio servicio de seguridad y todo lo demás. Y su propio banco central. ¿Por qué no? Porque si no es fácil hablar. Porque usted habla, pero no asume ningún costo de la soberanía populista que usted quiera asumir sin afrontar el costo que eso significaría. Por eso la Australia que nos quedó después del COVID, un COVID que todavía, como vieron las cosas, yo pensé que estábamos en los 43 minutos del primer tiempo. Creo que no llegamos ni a los 25 en este momento. Y ahora le cuento por qué. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ahora, lo de la vacuna de Oxford o de AstraZeneca, que el primer ministro hizo tanto alarido hace un mes y pico, yo le estoy contando cosas que no están saliendo publicadas en los medios más importantes del país. No entiendo por qué. En su momento nos presentaron esta vacuna como la solución al problema más insoluble que existía en la humanidad, y hoy que sabemos que la vacuna ha fracasado, está directamente congelada o detenida, no dicen nada. Yo hice una investigación antes de salir al aire y busqué esta información que le estoy dando y le dije que la información está, que la vacuna hoy en día está rechazada en los Estados Unidos y además está paralizada en cuanto a sus próximos test de experimentación. Por otro lado, le digo que esto va para largo, porque el nivel de contagios en el mundo sigue subiendo. Y estaba escuchando una declaración del principal epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, que participó en un simposio, y dijo que al comienzo de la pandemia, en enero, dice Fauci, advertí en un papel científico que el brote originado en China no era simplemente un resfrío común, no era un coronavirus como los que conocemos habitualmente. Previamente hemos tratado con 2 coronavirus peligrosos, el SARS en el 2002, el MERS en el 2012, que casi ni nos enteramos, claro, ni usted ni yo. Ambos virus se originaron en murciélagos, que son reservorios naturales de estas infecciones. El SARS pasó del murciélago a los gatos, mientras que el MERS, que el 2012 pasó del murciélago al camello, que también actuó como agente infeccioso. La pandemia por el SARS causó 8.000 contagios y unos 800 muertes, o sea, nada que ver con el COVID-19, y el MERS todavía es un problema en algunos países del Medio Oriente.
Pero el tercer coronavirus que se ha convertido en pandemia, que es el COVID-19, es muy diferente. Después de 10 meses ya se ha infectado 33 millones de personas en 215 países y ya ha causado como mínimo 1 millón de víctimas. En el mapa de que tiene que ver con cómo se comportó la enfermedad de Estados Unidos y en Europa, dice Fauci, podemos notar que primero golpeó en Europa escalando de forma abrupta para luego bajar, pero luego con la reapertura de las actividades comerciales para septiembre y las flexibilizaciones sociales, los números volvieron a crecer. Fauci también dijo que en Estados Unidos la cosa fue diferente, porque en Estados Unidos creció enormemente en contagios y muertes después de Europa, pero nunca volvieron a decrecer en números. Y la razón es que por esto es que se volvió a abrir la economía en Estados Unidos como si nada pasara cuando teníamos alrededor de 20.000 casos por semana. Y muchos estados del país no siguieron los lineamientos nacionales impartidos por las agencias de salud, llegando a tener 70.000 casos reportados en 7 días. Hoy estamos alrededor de 40.000 contagios con 1.000 muertos semanales, lo que evidencia que seguimos en una situación muy crítica. Todavía tenemos un número muy considerable de nuevos casos, estamos tratando de controlar esto y estamos empezando a aplanar la curva, pero nuestra preocupación es que otros estados en otras regiones parecen atravesar lo que pasaron los estados del sur. Y enseguida mostró un cuadro de la evolución de la enfermedad en la Argentina. Y dijo, vemos una evolución diferente en la Argentina con un crecimiento sostenido de casos y un diferente timing de lo que se ve en Estados Unidos y en Europa. También Fauci explicó cómo es la transmisibilidad del virus. Vemos que el virus se establece básicamente por el contacto estrecho con otra persona a través de partículas que emitimos al toser, hablar, cantar o estornudar, que quedan suspendidas en el aire y que pueden recorrer distancias de 2 metros o más. También el virus se ha convertido vivo sobre superficies y sabemos que está activo en sangre, semen, lágrimas y estamos estudiando otras formas de contagio. Aprendimos que los animales domésticos, como los gatos, los perros, no son agentes de contagio, pero el riesgo de transmisión está determinado por el tipo de exposición y duración de la misma, al igual de la cantidad de virus a la que uno se expone en una secreción respiratoria. También advertimos que hay un alto riesgo en ambientes cerrados como geriátricos, prisiones, cruceros, oficinas de trabajo y actividades sociales como casamientos, fiestas, gimnasios, restaurantes, bares, porque estos últimos se han convertido, etcétera, etcétera. Es importante y crítico comprender que entre el 40 y el 45% de las infecciones halladas son asintomáticas y aproximadamente el 50% de los contagios ocurren a partir de una persona que no tiene síntomas. Y entre el 55 y 60% de quienes sí tienen síntomas podemos advertir que el virus se expresa de muchas maneras, con infecciones en el tracto respiratorio en los casos leves, lo que hace parecer un resfrío común durante 10 días. También hay casos de falta de olfato o de gusto. En los casos moderados, que es donde ya se requiere que la persona sea admitida en un hospital, hay neumonía y necesidad de aplicar oxígeno suplementario. Y en los casos severos, estamos ante una neumonía aguda con menor cantidad de oxígeno que ingresa al cuerpo. Finalmente, en los casos críticos hay síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico, o sea, infección generalizada, y afectación de múltiples órganos como los pulmones, hiperinflamación general, afectaciones cardíacas como arritmias severas e infartos, lesiones en el hígado, neurológicos, etcétera, etcétera. Así que Fauci, que es el número 1 en Estados Unidos, y no lo puso Trump, sirvió como oficial de epidemiología de muchísimos presidentes, nos está diciendo que la cosa sigue aumentando y como estamos lejos de una vacuna, le tengo que decir en este último trimestre del año 2020 que acabamos de empezar, que estamos en una situación muy pero muy parecida a la que estábamos en marzo. Sabemos mucho más que lo que sabemos en marzo, pero no tenemos ninguna chance de salir de esto. ¿Se acuerdan que por marzo, mayo nos decían unos analistas o científicos en un laboratorio en Israel o en Dinamarca o en Suecia tenían la vacuna que sale en 2 meses? Eso era en mayo, ¿se acuerdan? En 3 semanas la tenemos, sí, se acuerda. Ahora ya no dice más nada. O sea que lamentablemente lo que tenemos que hacer es esperar 2 cosas. Que haya una vacuna, espere tranquilo, con un buen almohadón debajo, o esperar que el virus simplemente ocurra como todos los virus, como todas las pandemias que tuvo en la humanidad, que muera solo, que pase por la humanidad y que se vuelva no letal por la inmunidad de rebaño, que hace que el virus no se propague más, porque hubo virus peores que este, como la fiebre española y la peste bubónica, y todos desaparecieron. Tardó mucho tiempo, se llevó muchas víctimas, pero todos desaparecieron. Así que por eso lo que le decía, lamentablemente, con una
un agujero en el corazón y en el estómago, que vamos a estar acá así por mucho tiempo y que el verano lo vamos a pasar por estos lares y que las chances de viajar al extranjero son prácticamente no insignificantes, sino directamente nulas. Por eso la mejor posibilidad que tenemos, si usted quiere ver a algún pariente, es que ellos puedan venir para acá. Aunque tengamos que pagar plata, aunque tengamos que hacer cuarentena, porque, bueno, la cuarentena no es agradable, y imagino que la cuarentena va a ser mejorada. Es más, el primer ministro está hablando de crear una burbuja, como les decía ayer, no solamente con Nueva Zelanda, sino con Japón, Corea del Sur y otros países que se consideren seguros, con una mínima cuarentena que se pueda hacer en la casa. Esperemos que sea así. Pero cuando vienen de otros países europeos, por ejemplo, o ni hablar de América Latina, eso va a ser imposible. Y a veces quizás va a ser mejor hacer una cuarentena si usted quiere volver a ver a sus familiares más directos, que no verlo del todo, porque usted para allá no puede ir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y el sistema que les estaba hablando, por el cual ustedes pueden llegar a otro país o ir a otro país. Miren, Singapur acaba de anunciar que a partir de la semana que viene, del 8 de octubre, los australianos, excepto la gente que vive en Victoria, va a poder ir a Singapur. O sea, igual no podemos salir de acá, pero si pudiéramos, podríamos ir a Singapur. O sea, podemos salir de acá con permiso del gobierno, que no es fácil de obtener. Pero si pudiéramos salir, podríamos ir a Singapur. Y para calificar, para tener lo que ellos llaman la línea verde, en el aeropuerto de Changi, en el aeropuerto de Singapur, que algunos de ustedes habrán conocido, uno tiene, cuando se baja del avión, uno tiene que hacer un test de COVID-19. Y las autoridades de Singapur dicen que los resultados para el test del COVID-19 deberían ser producidos en 12 horas. Y algunos resultados pueden tardar hasta 2 días. Yo me hice un test de COVID-19 hace un par de semanas en Australia y en menos de 12 horas tenía el resultado. Cuando uno llega al aeropuerto de Singapur, uno va a poder tomar un taxi o un auto que lo esté esperando para su hotel o el lugar donde usted esté hospedado, y va a tener que esperar en su hotel o en el lugar donde esté hospedado el resultado del test. Y después le van a pedir que usted baje a su teléfono celular una aplicación para poder, como tenemos en Australia, ¿no? una contact tracing app, que se llama Singapore Trace Together. Eso también es algo que podríamos hacer nosotros en Australia con la gente que venga no de países latinoamericanos o de países europeos, pero de países que se consideran seguros. Por eso lo que tenemos que empezar a pensar que esa va a ser una manera que vamos a poder ver a nuestros familiares y amigos en el futuro. Es la única manera. Porque todo el mundo, reitero, pusimos la ficha de la vacuna, olvídese, por mucho tiempo. Ahora sí, una pequeña pausa y nos metemos en el mundo deportivo. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Muchos partidos por la Copa Libertadores de América. Racing Club de Avellaneda le ganó en el Parque Central de Montevideo, vacío por supuesto, 2-1 a Nacional. Empezó ganando Racing, empató Nacional con un gol en contra y cuando faltaba muy poco, en realidad, unos 10-12 minutos, pasó esas cosas que no se pueden entender. Faltaban 14 minutos más o menos. Y vino un tiro libre sobre el área y salió a cabecear un delantero de Racing e insólitamente el arquero de Nacional, el jugador de Racing cabeceó a cualquier lado, a 3 metros del arco, pero el arquero Nacional siguió y se lo llevó por delante, casi lo manda a un hospital y le cobraron penal por nada. O sea, fue penal, clarísimo, pero no había ningún peligro, ninguna necesidad de cometer el penal, y con eso le alcanzó a Héctor Fertoli en convertir el segundo gol para Racing, que con esos ahora comparte la punta con Nacional de Montevideo. Ambos están clasificados para la próxima ronda, pero queda una fecha más para ver quién termina primero y quién termina segundo, lo que es muy importante en la Copa Libertadores porque determina la envergadura del rival que uno puede enfrentar en los octavos de final.
El primer gol de Racing lo convirtió Reñero a los 17, empató Alexis Soto con un gol en contra, un jugador obviamente del Racing Club, y reitero, Fertoli después hizo el único gol el gol decisivo de penal. Independiente de Medellín le ganó 2-0 a Caracas, obviamente de Venezuela, de visitante. Flamengo le hizo 4 a Independiente del Valle, que se vengó de la derrota que había sufrido por el mismo marcador. Fue 5-0 cuando jugaron en Ecuador. Alianza Lima y Estudiantes de Mérida empataron ambos 2-2. Ambos están prácticamente eliminados. Y Junior de Barranquilla perdió 2-0 de local contra el Barcelona de Guayaquil. En el último partido, River consiguió clasificarse para los octavos de final, un partido muy importante porque ya la Liga Universitaria de Quito ya tiene asegurado prácticamente el primer lugar. Entonces, entre River y San Pablo se jugaban quién entraba como segundo. River y San Pablo habían empatado en 2 goles hace un par de semanas en el Estadio Morumbí. Ahora jugaron no en la cancha de River, sino en el Estadio Independiente, allí en Avellaneda. Todo rojo porque no había gente en la cancha, obviamente, porque no se permite ingreso al público. Y River consiguió un triunfo 2-1 con 2 goles de Julián Álvarez. Julián Álvarez es el nombre de una calle muy cerquita donde yo vivía en Buenos Aires. Julián Álvarez, al minuto 11, al minuto 37, y empató Diego Costa con un cabezazo que encontró dormida la defensa de River al minuto 26. Un primer tiempo muy atractivo, un segundo tiempo no tanto. El San Pablo tuvo chance para empatarlo y si lo hubiera empatado no hubiera sido un resultado injusto. Interesante la estrella nueva de River, que va a durar un suspiro, lo van a vender a Europa creo en los próximos meses. Se llama, como acabo de decir, Julián Álvarez. Era tan bueno que a los 11 años se lo llevó al Real Madrid. A los 11 años se lo llevó al Real Madrid para hacer una prueba. Estuvo un mes ahí, porque era tanta la diferencia que le sacaba a los muchachos que jugaban en la Argentina que, bueno, se lo quisieron llevar. Pero a pesar de que era goleador, pero como era menor de edad, el Real Madrid legalmente no podía fichar a chicos de esa edad. La única alternativa era mudar a toda su familia a España, algo que no sucedió. Entonces, bueno, volvió a la Argentina, probó suerte en Boca, insólitamente, y llegó a estar en Argentino Junior, no le dieron lugar, y después se fue a River. Él es hincha de River, bueno, ahora es jugador de River. Ya había hecho goles en los otros 2 partidos que había jugado River desde que se reinició la Copa Libertadores de América, y ahora claramente es una nueva estrella. Tiene 20 años el pibe, así que me imagino que no llegará a los 21 vistiendo la camiseta de River Plate, o como sumo a los 22. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Nos reencontraremos el próximo martes porque el lunes es feriado nacional en New South Wales, o mejor dicho, feriado estadual, no nacional, feriado estadual en New South Wales porque se festeja el Día del Trabajo, así que no estaremos detrás del micrófono Radio Austral. O sea que nos encontraremos una vez más aquí el próximo martes 6 de octubre. Pásenla bien y les recuerdo que el domingo a la madrugada empieza el horario de verano, o sea que tienen que mover los relojes una vez más. Qué insólito. Empezamos el COVID-19 con el horario de verano, pasamos todo el horario del invierno y ahora volvemos al horario de verano y estamos en la misma cantinela. Y si sigue así, vamos a volver al horario de invierno y vamos a seguir en la misma cantinela. Discúlpeme, yo no es que sea pesimista, no es que sea optimista. Mi obligación es decirle la verdad. Y eso me parece que es la verdad, tristemente. Como decía Juan Manuel Serrat, lo triste no es la verdad, sino que a veces no tiene remedio. Buen fin de semana.